Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el poeta Eduardo Vázquez. Eduardo, entre otras muchas actividades como promotor cultural, es director del antiguo Colegio de San Ildefonso. Y vamos a conversar con él sobre 100 años de muralismo. San Ildefonso es ni más ni menos pues la cuna del movimiento muralista en México. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Luis. Gracias por invitarme. Eduardo, para quien no está familiarizado con la antigua Preparatoria Nacional, ¿qué es el Colegio de San Ildefonso y por qué es relevante en términos de muralismo? Bueno, yo creo que es relevante en términos de la historia de la educación y la cultura en México. Es un colegio que se funda en el siglo XVI, muy pronto después de la caída de Tenochtitlan. Lo funda la Compañía de Jesús y es desde el principio el cuartel general de los jesuitas para el proyecto educativo de toda América. O sea, tenía esta modestamente esta ambición, ¿no? Y se instala justo ahí, hoy diríamos al lado del Templo Mayor, pero si fuéramos mucho más exactos diríamos sobre el Templo Mayor, ¿no? Y muy cerca del Calmecac, que es donde se enseñaba la nobleza mexica, tenochca en aquel entonces. A partir de ese momento, el colegio ha vivido sucesivas transformaciones, de ser ese enclave, digamos, de la conquista espiritual, también se transformó en el espacio de los libros prohibidos, donde llegaban... había un mercado y un comercio, más que comercio, un tránsito de libros prohibidos, por ejemplo, entre San Ildefonso y el claustro de Sor Juana. Libros, por ejemplo, de astronomía, que no se podía ver el cielo con una mirada astronómica, y que sirvieron a Sor Juana para escribir el primero sueño, que es la historia de un eclipse. Fue también donde llegó la Ilustración, y algunos de los que pasaron por ese colegio, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Morelos. O sea, ahí se empezó a fraguar también la independencia. Los padres de la patria. Exactamente. Después son expulsados los jesuitas, ya con los Borbones, de todo el Reino de España, y eso significó la destrucción de quizás lo que fue la más importante biblioteca de la Nueva España. Viene una época más o menos oscura, donde se mantienen los servicios educativos, pero sin mayor lustre, hasta el siglo XIX, donde también los positivistas y el proyecto juarista dirá, es aquí donde vamos a plantear el proyecto de la educación científica, de la educación positivista, ¿no? Entonces se funda ahí con Justo Sierra la Escuela Nacional Preparatoria, con Gabino Barrera y Barreda, perdón. Y ahí empieza el gran proyecto de modernizar México desde la educación y la cultura. Pero ahí también se da, como son esos fenómenos, el pensamiento crítico a ese proyecto. Ahí nace el Ateneo de la Juventud, donde participa lo mismo Vasconcelos que Diego Rivera, y donde se empieza a hacer la crítica de ese pensamiento positivista y a pensar que tiene que haber un renacimiento de las humanidades. Esa idea fructificará con la Revolución Mexicana, con la llegada de Madero a la jefatura del Estado y con el nombramiento de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Vasconcelos otra vez tomará la decisión de que sea ahí donde sea el epicentro del proyecto educativo y cultural de la Revolución Mexicana. Y entre las cosas que se propone, además de cambios en el sistema educativo, etcétera, pensemos que, por ejemplo, el director de la Escuela Nacional Preparatoria era uno de los primeros marxistas, Lombardo Toledano, ¿no? Es en ese momento el director de la Escuela Nacional Preparatoria. Vasconcelos quería tanto la Escuela Nacional Preparatoria que atendía parte de su tiempo ahí, ¿no? Y quería que su oficina siguiera en San Ildefonso. Y uno de las iluminaciones, porque sí tiene habla de una visión muy profunda de lo que puede suceder, es decir,
vamos a iniciar un proyecto de arte público, vamos a darle los muros a los pintores de vanguardia de México y vamos a emular la historia de las artes visuales como partes estructurantes de un proyecto de nación, ¿no? Vasconcelos decía, no podemos entender la cosmovisión, de los pueblos originarios sin ver su arte, sus esculturas y sus murales. Ahí está la conformación de un imaginario que hizo posible esa gran cultura. Tampoco se puede entender la conquista espiritual sin el arte virreinal que acompañó conventos, las catedrales, las iglesias, toda esa imaginería. Hay que recordar que son los jesuitas los que también encabezan la Contrarreforma, y entre las cosas que proponían era la gran importancia del arte visual como mecanismo de diálogo entre el ser humano y lo sagrado, ¿no? Estamos hablando entonces, 1921 se forma la Secretaría de Educación Pública. Así es. En 1922, Así apenas es. un año después, se abren los muros de San Ildefonso a nuevos artistas. Así es. Digamos que para usar las palabras que vienen mucho de la educación católica, que es la idea de las misiones, la idea de... él tenía una idea de que la pintura podía plasmar el nuevo evangelio, que era el evangelio de la Revolución Mexicana, y que tenían que contar una historia, tenían que contar la historia de México, tenían que ser los elementos que le permitieran a toda persona, más allá de lo que aprendiera en las aulas o no, entender la historia patria y el lugar de uno en el siglo XX, en el siglo de la Revolución, ¿no? Tenemos entonces que se les abre a estos pintores, algunos de ellos terminarían vinculándose al Partido Comunista, organizadores del sindicato de pintores, un sindicato de pintores Sí. con su órgano el Machete, que Sí. después pasaría al partido, Sí. que pintan, según los estudiantes de la época, feo. Sí, porque ellos eran los pintores de vanguardia. Ellos vienen de una huelga estudiantil. En 1910 hay una importante huelga estudiantil para cambiar el programa academicista, europeicista de la Academia de San Carlos. Esa huelga además provoca que los pintores se salgan, por ejemplo, al Zócalo y estén pintando los rasgos de los habitantes del pueblo, de la ciudad. En la academia se pintaba yesos traídos de Grecia, reproducciones grecolatinas, y eso es lo que había que aprender a pintar. Y entonces el movimiento dice, hay que aprender a ver a México, hay que pintar México. Dice Orozco que allí comienza una revolución cultural. Él dice, y de pronto el doctor Atl se fue a pintar el paisaje y los volcanes. Yo, dice Orozco, me fui a los peores lupanares a ver el México prostibulario, oscuro, decadente. Saturnino Herrán, que es quizás la figura más querida, pinta por fin los rostros de los mexicanos. No ya las imitaciones de manolas españolas, sino de mestizas y de criollas mexicanas. Y dice Orozco, y como un alba empezó a aparecer México en la pintura. Esto habla alrededor de una exposición que se hace en 1910, en septiembre. En noviembre estallaría la revolución. Y ese paisaje que ya había entrado a la pintura, entrará a la historia. Porque esos pintores además habían localizado nuevos sujetos sociales, campesinos, indígenas, trabajadores, obreros, eran los nuevos sujetos de la pintura. De pronto irrumpirán en la historia de México. Y claro, lo que hacen esos jóvenes pintores, cuando Vasconcelos les da los muros, eran muy jóvenes. Pensemos que Fermín Revueltas tiene 21 años cuando está pintando San Ildefonso. Leal, Charlotte, Orozco, Alba de la Canal, etcétera, tienen veintitantos. Los mayores, los viejísimos, tienen 30 y tantos, que son Orozco y Rivera. Rivera, por cierto, viene de ser el vanguardista que abrazó el cubismo en Europa. Es decir, tenían un espíritu de refundación del mundo. Pensaban, se ha hablado mucho del siglo de las revoluciones. La pintura mural mexicana es una hija de ese siglo. Se piensa que con la pintura se puede refundar el país, se puede refundar la sociedad.
estaba entrando, se pintan las primeras hoces y martillos. Orozco pinta las hoces y martillos, Revueltas y Alba de la Canal no pintan hoces y martillos, uno pinta la llegada de la Cruz América y el otro la creación, el advenimiento a la Virgen de Guadalupe, pero sí firman esas obras con la hoz y el martillo. Digo que ahí nació el marxismo guadalupano, ¿no? Porque ahí está ya firmado con la hoz y el martillo un homenaje a la Virgen de Guadalupe, que es al mismo tiempo un homenaje a la diversidad étnica de México. Claro. Entonces ellos están imaginando un país en el que la educación y la cultura va a estar en el centro del proyecto político. Eso era esencial. Eso era una fiesta para todos. Las misiones culturales, los libros. Vasconcelos había invitado a la gran poeta chilena, la premio Nobel, perdón. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, gracias. No me iba a poder. A Gabriela Mistral la había invitado a que le ayudara al proyecto de fomento a la lectura. Y era tan presente que Diego Rivera la pinta en su mural, ¿no? La usa de modelo. Entonces estaba la Revolución Mexicana, los aires de la Revolución Bolchevique. En 1922 Lenin vive, ¿no? Y la idea de que venía también la revolución de las ideas y del arte, las vanguardias europeas, el futurismo, sobre todo desde Italia, y el futurismo y el constructivismo ruso. Entonces, en ese ambiente, digamos, de nación de un nuevo siglo, nace esta nueva expresión del arte mexicano. Una expresión que, como decía hace un momento, no agrada a los estudiantes de la prepa. Los divide. Y van y se quejan de que es muy feo y agreden incluso a los muralistas. Claro, pero se dividen, porque allá estaría del lado de los muralistas estaba una muchacha rebelde que se llamaba Frida Kahlo. Ni más ni menos. ¿No? Que estaba viendo eso y diciendo, a mí eso me interesa muchísimo, ¿no? ¿Te parece, Eduardo, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se despeguen de su monitor. Regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el poeta Eduardo Vázquez, director del antiguo Colegio de San Ildefonso, un palacio cuyos muros están plasmados episodios fundamentales de no solamente la historia del arte, sino de la historia mexicana. Eduardo, ¿cuántos fantasmas has encontrado allí con todas las historias que nos has contado? Pues yo te decía hace un momento que más que fantasmas, sí, lo que sí hay son espíritus tutelares, porque la historia, decía, de la educación y de la cultura pasa por San Ildefonso. Por ejemplo, allí estudió Octavio Paz, ¿no? Y sus restos ahora reposan ahí, pero junto a Octavio Paz, Efraín Huerta pasó por esa escuela como maestro, Pellicer, hasta Fernando del Paso, autores mucho más contemporáneos, en fin. La historia de la literatura, la cultura, la educación pasa por ahí. Después de esa enorme rebeldía artística, tú decías que estaban los estudiantes. Es muy interesante porque se dividieron, ya había un bando apoyados por maestros conservadores que iban a insultar por hacer monotes, esa era la expresión, monotes. ¿No? Ser monotes, que era eso, ¿no? Justamente porque había una idea, una lucha cultural entre la idea de lo bonito que venía de la academia, lo que tiene cierta estructura del dibujo, de decorativa, que viene de la cultura grecolatina. La blanquitud que diríamos, ¿no? Ahora. Y una pintura que estaba buscando nuevas formas de expresión, ¿no? Sí, son épocas en que hay una transformación cultural del arte en todos los escenarios, ¿no? Y bueno, la anécdota, por ejemplo, incluye que era tal la violencia, a veces agresión de algunos alumnos, que los pintores decidieron ir armados. Entonces, Diego Rivera dice que se acostumbró a usar la pistola a partir de ese momento, porque además después se dio cuenta que ayudaba a orientar la opinión de la crítica. Con ese humor que tenían. Pero bueno, era una época, efectivamente, el olor a pólvora no se había ido de nuestro territorio nacional. Es decir, el presidente también moriría asesinado, el presidente en turno en aquel momento, que
que era Obregón, vendría el rompimiento vasconcelista, el intento de una campaña vasconcelista. Era un México en ebullición. Y los pintores, además, que tienen este diálogo privilegiado con el poder, privilegiadísimo, ¿no? Aunque con sus crisis, etcétera, deciden además crear un propio poder, ¿no? Y para eso crean el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de México. Yo digo que nos imaginemos cinematográficamente esto. Imagínense ustedes que entran un día a San Ildefonso y en un andamio está Diego Rivera con Carlos Mérida, etcétera. En otro está Siqueiros, en otro está Orozco, en otro está Alba de la Canal, en otro está un pintor francés recién llegado, Charlotte, en otro Fernando Leal, en otro Revueltas, que todos ellos tienen asistentes, ayudantes, albañiles, que todos están viendo, que están en una especie de adrenalina, viendo que están creando una especie de laboratorio donde se está creando una nueva expresión artística. La euforia. Donde se están envidiando, compartiendo, viendo las técnicas. Nadie había pintado un mural antes de ellos. Están pintando su primer mural, una a la encáustica, otra al fresco. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué van a tomar el motivo de la queda de Tenochtitlan para Charlotte, el sincretismo cultural para Leal, la Revolución Mexicana que entra ya con Orozco? Orozco es el que la introduce realmente a San Ildefonso, Cortés y la Malinche, los franciscanos, es decir, están reinterpretando la historia de México entre todos. Un arte que no es entonces decorativo, sino que aspira a ser pedagógico, generar conciencia. Pedagógico, de agitación, de movilización de las conciencias, de construcción, incluso de una nueva idea de nación. Y ahí deciden los pintores, que se ven tan fortalecidos, crear ese sindicato y darle un órgano de comunicación porque el órgano de comunicación ya no tendrá que ser subsidiado por el gobierno que nos presta los muros, ese lo podremos pagar nosotros. Entonces es un espacio de autonomía, digamos, vamos a crear un espacio nuestro que nosotros mandemos aquí, y de pronto deciden, yo digo que más que ingresar al Partido Comunista, se hacen del Partido Comunista. En el año 23, del Poliburó del Partido Comunista, que eran 4 miembros, uno es Siqueiros, otro es Javier Guerrero y el otro es Diego Rivera, y el cuarto no lo sé porque seguramente no fue una persona tan... O sea, ahora era Bertrand Wolf, que salen los murales de Diego Rivera. Eran el Partido Comunista. Entonces tenían un diálogo con el Estado, tenían un sindicato, tenían un medio de comunicación y tenían un partido. Sí, en la formación del partido está esa corriente, exacto. Están lo que llamaban los slackers perezosos, o sea, los gringos que huyendo de la Primera Guerra Mundial, radicales, se vienen a México y aquí se vuelven bolcheviques, ¿no? Así es. Y la tercera vertiente eran los anarcosindicalistas que encuentran en la Revolución de Octubre una fuente de inspiración. Pero efectivamente, la cara más visible, la cara más pública de ese partido, pues son esos Le dieron pintores. una identidad, ¿No? Le dieron una nueva identidad que tenía mucho que ver con la reflexión que ellos traían de ver al país, de ir al campo, de entrar a una nueva visión del país, ¿no? De ahí que su órgano, en lugar de que se llame La Hoz y el Martillo, es el Machete. Exacto, La nacionalización del marxismo así es. gráficamente. Claro. Y luego le dan ese medio al partido y se convierte en el medio oficial del partido. Así es. ¿No? Mientras ellos siguen entonces construyendo un nuevo imaginario en el terreno de la imagen. Sí, y además terminarán tomando caminos diferentes. Es decir, Diego, el gran vencedor de esa historia, yo creo que es Diego, ¿no? Porque Diego, en la epopeya del pueblo de México, que está en Palacio Nacional, graba una historia que se convertirá en la historia oficial. La historia oficial será la que pinta Diego. La historia de Orozco, uno ve la conquista o la propia revolución desde el punto de vista orozquiano, y es una visión crítica. Es decir, la visión de Orozco de la revolución es trágica. Es trágica, es el dolor, es la trinchera, es las viudas, el dolor de los elementos del trabajo abandonados, de los muertos, de esa tristeza, de ese mejor no volver
al Edén subvertido que decía López Velarde, ¿no? Es decir, era una visión, mientras que Diego hace una visión heroica y Siqueiros también, que sirve al Estado y al proyecto de la revolución social futura, ¿no? Simultáneamente. O Leal rompe con los marxistas, digamos, y se hace bolivariano. El primer mural, la epopeya bolivariana está en San Ildefonso, es otro de los murales muy importantes de San Ildefonso, porque además ese bolivarismo era compartido por Vasconcelos. Es decir, esta idea del mapa que está en el escudo de la UNAM como América Latina, esta idea era muy vasconcelista, ¿no? Que en ese sentido es diferente a la comunista, que estaba más mirando hacia Moscú que hacia América Latina, ¿no? Ustedes, Eduardo, acaban de poner en escena, porque era en escena, literalmente, en el San Ildefonso, una exposición sobre el primer siglo del muralismo en México, explicando muy detalladamente los murales que están en el mismo San Ildefonso. ¿Cómo fue recibida por el público esa exposición? Yo creo que lo mejor que se puede decir de ella es que sorprendió. Es decir, porque si esta exposición quiso decir algo no es cierto que se trató de tres grandes. No es cierto. Fue una ola cultural mucho más compleja, donde estábamos hablando de los muralistas, todos hicieron alianza con los estridentistas. Cambiaron las revistas y la literatura de la época. Cambiaron el arte plástico, público, gráfico. Desembocaron y llevaron el movimiento de la pintura mexicana hacia el grabado y a la creación del taller de gráfica popular. Es decir, la exposición se salió de la estatua de bronce de los tres grandes, que además finalmente es volver a poner de una manera muy burguesa la idea del artista como una genialidad, y entender el movimiento de ideas social, cultural, civilizatorio, que propició eso. Decíamos la Revolución Mexicana, el arte popular mexicano, el arte prehispánico, las vanguardias artísticas, la propia Revolución Mexicana y la Revolución Soviética, y es esa... Las mujeres, hay un apartado en esa exposición sobre las mujeres. Claro, porque además el relato del muralismo es un relato sobre varones, y resulta que ahí al lado, junto y participando activamente, estaba la primera ola feminista. Es decir, estaba Tina Modotti y estaba Anita Brenner, que les estaba enseñando a entender antropológicamente México a los pintores. Estaba Nahui Olin, que era una fuerza de la naturaleza y en sí mismo una gran del poeta, que era... O sea, a muchas se les relaciona por sus relaciones amorosas, pero eran personajes con un enorme nivel de autonomía, ¿no? Entonces, vendría Aurora Reyes, es decir, estamos realmente en la primera ola del movimiento feminista. Son parejas que no necesariamente se casan, son parejas que tienen una libertad sexual que no era usual. Nahui Olin se pinta a sí misma desnuda y sensual. Eso no existía. Bueno, el mural de Atl, si Atl no está en esta fundación del muralismo, es porque le borran un mural donde Nahui Olin está desnuda, en San Pedro y San Pablo. Y no aguantó, se aguantó Orozco, etcétera, pero Nahui Olin desnuda en lo que era una escuela secundaria, que era San Pedro y San Pablo, y también jesuita, fue quitado con pico y pala, ¿no? Entonces, bueno, en un momento que lo que es interesante también es ver, tú decías, ¿cuál fue la recepción del público? A mí lo que más me emociona es cuando me dicen, vi obras que no sabía que existían. Vi a Charlotte, que nunca me había visto, como lo que era. Vi a Alba de la Canal y me enteré del tamaño de Alba de la Canal. Un Flores Magón pintado por Diego Rivera, exacto, muy poco conocido y nunca expuesto públicamente, ¿no? Lo expusieron ahí, ¿no? Entonces, no contar la historia como ya había sido contada, contarla de otra manera y para abrir los ojos y entonces quizás establecer un puente con nuestro presente, ¿no? La exposición termina con un tema que es muralismo y resistencia, que tiene que ver con los nuevos muralismos que se han creado a partir también de movimientos sociales. Ahí tuvimos el enorme gusto de presentar
tu libro, una pintura en Pero la pared. aprovechando el No, comercial. porque resulta que la historia de las normales rurales también es la historia de una pintura en las normales rurales. Y la historia del zapatismo también es la historia de una pintura y de una cierta corriente y forma de pintar. Y la de Cherán, un gran arte que ha creado Cherán. Y el movimiento feminista ha creado una nueva estética del grafiti. Y ustedes recuperaron todo eso en la exposición. Digamos que lo que viene ahora es eso. Yo digo que lo que nuestra tarea ahora es entender cómo el muralismo, desde esa cuna del muralismo, es algo que está presente, que es algo que está aquí. En un momento en el que el país florece el muralismo decorativo. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué nos dice entonces para el futuro esa exposición y ese muralismo que está en... Pues a mí lo que más me interesa hoy decir es que el muralismo está vivo, es una forma de expresión popular y artística verdaderamente útil. Si está vivo no es por un tema de nostalgia, es porque es un instrumento de arte público para transmitir ideas de manera colectiva y de manera eficaz muy importante. Por eso se utiliza, porque es una herramienta cultural y artística. Y que hay que aprenderlo a ver, hay que darle facultades para que crezca, hay que darle elementos, ¿no? Porque ahí están los artistas, ahí están los movimientos sociales. Es un arte ligado a movimientos sociales, a realidades culturales, a las luchas de los pueblos indígenas, a las luchas de las mujeres, a las luchas de los desplazados. Entonces, que ahí está tejida una historia de diálogo entre cultura y sociedad que tenemos que estar atentos y que es una enorme fuente de riqueza. Eduardo, muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Gracias a ti por invitarme, de verdad. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras. Hasta la próxima.